En este vídeo repasaremos los diferentes tipos de cuadriláteros y cuáles son sus propiedades. Como ya sabemos, los cuadriláteros se pueden dividir principalmente en dos grandes grupos, el grupo de los paralelogramos y el grupo de los trapecios o trapezoides. El primer grupo, en el cual se encuentran los paralelogramos, están aquellos cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2, es decir, que tienen un par de lados paralelos entre sí y el otro par de lados paralelos entre sí. El primer cuadrilátero que nos encontraremos es el cuadrilátero más conocido, que es el cuadrado. En el cuadrado todo es igual, es decir, el cuadrado tiene todos sus lados iguales. También tiene todos sus ángulos iguales, que como ya sabemos, miden 90 grados. Y además, sus diagonales también son iguales entre ellas. Como ya sabemos, la diagonal es la recta que va de un vértice a otro que no es contiguo. Estas diagonales, además de ser iguales, también se cortan en un ángulo de 90 grados y se bisecan, es decir, se dividen en dos partes iguales. El segundo cuadrilátero con el que nos encontraremos es el rectángulo. En este caso existe una variación, ya que los lados son paralelos 2 a 2 y también son iguales 2 a 2, es decir, tenemos dos lados iguales, que son aquellos lados opuestos, y otros dos lados que son iguales también, que son los opuestos. Todos sus ángulos, como ya sabemos, medirán 90 grados. Sus dos diagonales también serán iguales y se bisecarán, es decir, se dividirán en dos partes iguales, pero en este caso también ocurre que no forman un ángulo de 90 grados como ocurre en el cuadrado. A continuación, el tercer paralelogramo que conocemos es el rombo. El rombo se caracteriza o se relaciona con el cuadrilátero en que tiene todos sus lados iguales. En cambio, en el caso del rombo lo que va a ocurrir es que sus ángulos serán iguales 2 a 2, es decir, los dos ángulos opuestos serán iguales y los otros también. Además, al tratarse de un paralelogramo, tiene lados paralelos 2 a 2. Sus diagonales también serán diferentes. En cambio, al contrario de lo que ocurre en el rectángulo, se van a cortar formando un ángulo de 90 grados y además también van a bisecarse, es decir, se van a dividir en dos partes iguales. Por último, el cuarto paralelogramo que tenemos es el romboide. En el romboide, al igual que en el rombo, lo que ocurre es que tenemos ángulos iguales 2 a 2. Pero en este caso, las dos diagonales ni van a ser iguales ni se van a cortar en un ángulo de 90 grados. En cambio, al igual que ocurre con el resto de paralelogramos, van a bisecarse, es decir, se van a dividir en dos partes iguales. El segundo gran grupo de cuadriláteros que nos encontramos es el trapecio o trapezoide. En este caso, la diferencia que tenemos con los paralelogramos es que solamente son paralelos dos de los lados del trapecio y los otros dos lados serán oblicuos. En primer lugar, tenemos el trapecio rectángulo. En este caso tenemos los dos lados opuestos paralelos y además también nos vamos a encontrar con que habrá dos ángulos iguales. Estos dos ángulos iguales medirán 90 grados.
Los dos ángulos que nos faltan tendrán ambos medidas diferentes. Los trapecios también tienen diagonales y en este caso las diagonales serán diferentes y ni se bisecarán ni formarán un ángulo de 90 grados. En segundo lugar tenemos el trapecio isósceles. El trapecio isósceles se caracteriza porque tiene dos lados paralelos, pero estos dos lados son diferentes, y dos lados oblicuos que en este caso serán iguales, ¿vale? En el trapecio rectángulo tenemos que posiblemente todos sus lados sean diferentes. En este caso también lo que ocurrirá es que tendremos dos ángulos iguales, 2 a 2, que serán aquellos ángulos contiguos. Y además, las dos diagonales también serán iguales, pero ni se bisecarán ni formarán un ángulo de 90 grados. Esto puede ocurrir, pero no siempre es así. El trapecio isósceles se caracteriza también porque se trata de una figura simétrica, es decir, si pasamos un eje por el medio de la base menor y por el centro de la base mayor, podemos observar que a ambos lados es simétrico. Esto será una característica muy útil para realizar los ejercicios. En tercer lugar, tenemos el trapecio escaleno. En el trapecio escaleno lo que va a ocurrir es que tendremos dos lados paralelos que serán diferentes y además tendrá todos sus ángulos diferentes. Al igual que los ángulos, las diagonales también serán diferentes. No se bisecarán y además no tiene por qué formar entre ellas ángulos de 90 grados. Por último, tenemos la figura geométrica del trapezoide. Esta únicamente se caracteriza porque se trata de una forma geométrica definida por 4 lados, pero realmente ninguno de sus lados son iguales, ninguno de sus ángulos son iguales, las diagonales tampoco lo son y ni se bisecan ni forman un ángulo de 90 grados o algo similar.